Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Voces Matizadas, un segmento más del colectivo oaxaqueño en mediación y asesoría especializada. El día de hoy hablaremos del importante tema de actos de investigación y actuaciones policiales que será impartida por la maestra Paola Maldonado Sánchez. A continuación leeré una pequeña síntesis de su currículum. La maestra Paola es licenciada en Derecho. Un poquito de su experiencia laboral. Ha trabajado en la Fiscalía del Estado de Michoacán como auxiliar del secretario técnico en la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Ha trabajado como especialista en técnicas de investigación encubiertas, solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. Igual ha sido ponente y conferencista nacional e internacional con temas técnicos especializados de investigación criminal, actos y temas de investigación, integración de la carpeta de investigación, la justicia digital y los procesos penales. De igual manera, es docente de la licenciatura en Derecho del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas, Magister con las materias Derecho Penal, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. De igual manera, es docente de la Licenciatura de Seguridad Pública del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas, Magister, con la materia de Derecho Civil. Los dejo con ustedes a la maestra Paola. Muchas gracias, Liz, por tan amable presentación. Muy buenas noches a todos. Los saludo con mucho gusto a quienes se encuentran conectados en esta transmisión en esta noche de viernes. Y, por supuesto, agradecer infinitamente al maestro Rafael Matías, quien es un muy buen amigo mío, por el espacio brindado para que yo pueda estar con ustedes el día de hoy compartiendo. Y, por supuesto, agradecer enormemente al equipo de Comae, Consultoría Especializada. Y bien, pues el día de hoy vamos a abordar un tema que es bastante relevante en cuanto a la investigación y persecución de los delitos en materia penal, el cual es titulado Actos de Investigación y Funciones Policiales. Si me apoyan, por favor, con la primera diapositiva. Bien, pues iniciaremos por definir lo que es el policía o cuáles son las obligaciones del policía. Bien, nuestro artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que el policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esto siempre y cuando será en apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. Ustedes se preguntarán si el Ministerio Público es el encargado de dirigir las investigaciones en materia penal y el Ministerio Público está facultado para solicitar a cualquier policía, ya sea municipal, estatal o ministerial, actos de investigación que coadyuven en la carpeta de investigación y que esos datos o actos de investigación que haga la policía pueden ser incorporados e ingresados a nuestra carpeta de investigación. Es importante señalar y comentarles que hay que dignificar el papel del policía en México, porque en México siempre tratamos de resaltar un poquito más el papel de lo que es el Ministerio Público y servicios periciales, cuando la policía también hace o realiza actos verdaderamente extraordinarios de investigación que coadyuvan en cuanto a la integración de la carpeta y que coadyuvan al esclarecimiento de los hechos. ¿Me apoyan, por favor, con la siguiente diapositiva? Una de las obligaciones o facultades que tiene la policía primer respondiente es que el primer respondiente es la primera autoridad que llega al lugar de los hechos. El primer respondiente es cualquier institución de seguridad pública, por ejemplo, puede ser policía municipal o estatal. Cuando alguien se percata de que existe un hecho, ya sea de tránsito, y hace su reporte al C5, la primera autoridad policial que acuda al lugar de los hechos o al lugar de la intervención quiere decir que es el primer respondiente. ¿Y
¿cuál es la tarea del primer respondiente? Bien, como lo dice la diapositiva, es priorizar la vida e integridad física de las personas e independientemente si existe un sujeto el cual pueda ser detenido, si hay una persona que necesita auxilio para que se proteja su vida y su integridad física, el primer respondiente, el policía primer respondiente tiene que priorizar la salud y el bienestar de las víctimas. Otra tarea importante y fundamental que realiza el primer respondiente es la preservación de la escena del crimen. Cuando existe un hecho de homicidio, el primer respondiente, ¿cuál es la tarea que tiene que hacer cuando llega al lugar de los hechos y o al lugar de intervención? Lo que tiene que hacer es acordonar la escena del crimen de siempre y cuando utilizando 2 anillos de seguridad. No sé si han visto en los acordonamientos cuando tienen una cinta en donde dice prohibido el paso, regularmente utilizan una, pero es recomendable que hagan el resguardo del lugar de los hechos a través de 2 anillos de seguridad. El primer anillo de seguridad es donde se encuentra trabajando lo que es la policía, servicios periciales y personal de fiscalía. En el segundo anillo de seguridad tienen que ir los elementos o materiales de apoyo para que servicios periciales haga su trabajo, así como la policía puede realizar diversas entrevistas de testigos quizá que se encuentren o que se encuentren en el lugar de los hechos. Entonces es muy importante saber que la responsabilidad que tiene el primer respondiente es muy grande, ya que debe de garantizar principalmente que no se vaya a perder ningún indicio, objeto o material probatorio que pueda ser recolectado y que pueda ser ingresado a la bodega de evidencias. Hay que recordar que cuando la policía encuentra algún indicio o algún objeto que se encuentre relacionado con alguna investigación, debe resguardarlo bajo la más estricta reserva y bajo el protocolo de cadena de custodia para que estos indicios no sean contaminados. Otro de los puntos importantes del primer respondiente es la priorización, como lo decía, de la recolección de los indicios. ¿Y qué nos quiere decir este punto? Nos dice que el primer respondiente, como es autoridad policial, ya sea municipal o estatal, pues no está facultado para realizar este levantamiento de indicios, pero siempre y cuando, si ese indicio se encuentra en peligro por algún tema de naturaleza, quizás si está un arma de fuego, pero él no tiene la facultad para hacer la recolección de ese indicio, pero se aproxima quizá una lluvia eléctrica, el primer respondiente tiene esa facultad para procesar esa escena del crimen. Y se hablaba en algún tiempo de la policía científica. En México aún no contamos con policía científica. ¿Para qué? Para que la misma policía haga ese levantamiento de los indicios. Siempre tiene que acudir ya sea el criminalista para hacer la recolección de esos indicios. ¿Me apoyan, por favor, con la siguiente diapositiva? Otra de las actividades muy importantes que hace las funciones o las corporaciones policiales es el informe policial homologado. ¿Qué es el informe policial homologado? En el informe policial homologado, los policías plasman su actuación dentro de una escena del crimen, dentro de un lugar de los hechos. Es un documento en donde plasman circunstancias de tiempo, modo y lugar, el lugar de los hechos, los nombres de las personas que fueron detenidas, etcétera. Es importante mencionar que existen 2 tipos de informes policiales homologados. Existe el informe policial homologado para faltas administrativas y el informe policial homologado para delitos. El informe policial homologado para delitos se compone de 5 secciones y 7 anexos que posteriormente se los voy a explicar. Si me haces favor, Liz, por favor, de presentar el formato de informe policial homologado. El informe policial homologado se creó en el año 2019. Esto para llevar una mejor coordinación entre las puestas a disposición que hacen las autoridades policiales, cualquiera que sea policía municipal, policía estatal o bien policía ministerial, tienen que hacer el llenado cuando exista una persona detenida de lo que es el informe policial homologado. A ver, permítanme tantito, déjenme abrirlo también.
El informe policial homologado, como pueden observar en el cuadro superior derecho, nos marca un número de referencia que nos dice estado, institución de gobierno, municipio, día, mes, año y hora. Aquí es importante que pongan todos estos datos, así como el número de folio asignado por el sistema. Aquí en el número de folio asignado por el sistema tiene que ir el número de folio que les arroje el Registro Nacional de Detenciones, y este se utiliza cuando existe alguna persona que vaya a ser puesta a disposición. En la primera sección, como les comentaba, el informe policial homologado consta de 5 secciones y 7 anexos. En el primer apartado de la primera sección vamos a poner día, mes y año en que la persona va a ser puesta a disposición, la hora en que fue detenida, el número de expediente que también nos lo da el Registro Nacional de Detenciones, y vamos a señalar si fue en el anexo A la detención, si se fue utilizado el uso de la fuerza, si esta persona fue detenida arriba de un vehículo, si se le aseguraron armas o objetos, si se realizaron entrevistas a testigos que se encuentren ahí, etcétera. Posteriormente vamos a pasarnos al dato en donde nos dice dato de quien realiza la puesta a disposición. Aquí tiene que ir el nombre ya sea del policía municipal, estatal o ministerial o agente de investigación que realiza la detención, poniendo su nombre, apellido, adscripción, cargo y firma. Fiscal o autoridad que recibe la puesta a disposición. Hay que saber que los policías están facultados o cualquier persona para realizar una detención, y estas facultades se encuentran en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos habla sobre los tipos de detenciones, que es caso urgente, flagrancia y orden de aprehensión. Inmediatamente después de que los policías realicen una detención, tienen que dar aviso a la autoridad competente, que en este caso es Fiscalía General de la República o Fiscalía General del Estado, para que se resuelva la situación jurídica de esta persona que está siendo detenida por el delito que sea. Entonces, en el segundo apartado se tiene que poner el fiscal o autoridad competente que está recibiendo a ese detenido. Por ejemplo, en este caso, si a mí me ponen a disposición un detenido, tiene que ir mi primer apellido, que es Maldonado Sánchez Paola, agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención a Delitos Sexuales, adscripción, violencia familiar, cargo Ministerio Público y mi firma, porque a partir de este momento en donde me digan que me lo están poniendo a disposición, yo cuento con el término de 48 horas para resolver la situación jurídica de esta persona y saber si vamos a judicializar la carpeta o se le va a dejar en libertad bajo las reservas de ley. En la segunda sección tiene que ir la información del primer respondiente, que es quien realiza la detención, apellido, nombre, si es Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Ministerial, Mando Único, Policía Estatal, el cargo que tiene, el número de unidad. Es importante que refieran el número de unidad o patrulla en la que realizaron esa detención, y quién más, si eran un policía, si eran 2, 3, también se tiene que señalar. En la tercera sección tiene que hacer el llenado del conocimiento del hecho y seguimiento de la actuación de la autoridad. ¿Cómo se enteró la autoridad policial de este hecho? A través de una denuncia, de una llamada de emergencia al 911. Si esta persona fue detenida en flagrancia, recordemos que la regulación jurídica de la flagrancia se encuentra establecida en el artículo 146 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde existen 2 supuestos: que sea detenido cuando está cometiendo el hecho o inmediatamente después de haberlo cometido, que exista una persecución material e ininterrumpidamente. Estos son los supuestos de flagrancia, que es comúnmente cuando son detenidas las personas que cometen hechos delictivos para ser puestos a disposición. Entonces, en la tercera sección tenemos que poner cómo se dio cuenta esta autoridad policial de que esta persona estaba cometiendo un delito. Puede ser a través de un descubrimiento, localización, aportación o un mandamiento judicial. En el apartado 3.2 también se tiene que señalar el seguimiento de la actuación de la autoridad.
Si, por ejemplo, reciben un reporte al C5 a las 8:25, tiene que establecer ahí en el momento en el que se percató de esta noticia criminal, y en el segundo recuadro tiene que poner la hora en que arribó al lugar. ¿Por qué? Porque luego cuando los agentes policiales realizan detenciones y que existen horas desfasadas, pueden incurrir en un delito por dilación a la puesta a disposición. Y yo creo que les ha pasado a diversos agentes policiales de cuando hacen detenciones y que no justifican de manera adecuada el por qué hubo dilación en cuanto al traslado, o por qué hubo dilación en cuanto a la puesta a disposición. Por eso luego les califican de ilegal las detenciones y les dan vista y se les inicia carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque también si no ponen a disposición al detenido en tiempo y forma, luego pueden acusar a las autoridades policiales de privación ilegal de la libertad. Entonces es importante, el llenado del IPH lo es todo para el inicio de la investigación. Recordemos que una investigación se inicia a través de denuncia, querella o equivalente. Este equivalente podría ser el informe policial homologado, y si desde las bases no nos encontramos nosotros con el informe policial homologado llenado de manera correcta, pues es una carpeta de investigación que no va a prosperar, que no va a dar frutos y que no se va a poder judicializar. Sin en cambio, las autoridades policiales pueden incurrir en responsabilidad porque no llenan correctamente el llenado del informe policial homologado y porque existen dilaciones. En la sección 4 van a llenar el lugar de la intervención, es decir, calle, referencia, si hay una tienda, si fue en Michoacán, si fue en Morelia, el municipio, entidad federativa, y las referencias. Tiene que poner, pues en la esquina había una farmacia del ahorro, había cámaras, había cualquier información que permita ubicar en dónde fue la detención de la persona. Y posteriormente tienen que hacer un croquis del lugar en donde es detenida esta persona. ¿Para qué? Para que puedan tener datos de referencia sobre dónde fue la detención y que también nosotros podamos probar a través de otros actos de investigación que también realiza la policía cuando se encuentra en el lugar de los hechos o cuando realiza hacer una inspección que identifica cámaras de videovigilancia. También es una facultad que tienen los agentes policiales de requerir esas cámaras de videovigilancia ya sea a empresas, a negocios o a casas, habitaciones particulares. En dado caso de que se nieguen a entregarle esas cámaras, como lo reitero, es facultad que tiene la policía de solicitar esos videos, pero si alguno de las personas se niegan a otorgar esos videos que coadyuven en la investigación, pues el agente policial tiene que informar al Ministerio Público para que el Ministerio Público le haga un requerimiento a esta empresa o a este negocio o a esta persona para que haga la entrega real y material de los videos. En este caso, si las personas se niegan a entregarlos, pues se estaría entendiendo que está obstaculizando la información ministerial y se le puede apercibir bajo los medios de apremio que podemos encontrar establecidos en el artículo 104 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En donde en el apartado 4.2, abajito de donde tienen que hacer el croquis, tienen que determinar si realizaron la inspección del lugar, si al momento de la inspección del lugar encontraron algún objeto relacionado con los hechos. Esto puede ser un arma, etcétera, y la tienen que si en dado caso que encuentren algún objeto relacionado con el hecho delictivo, tienen que irse al anexo D. Es un anexo que tienen que llenar para que hagan la descripción del objeto material que encontraron en el lugar de intervención. También nos tiene que llenar si preservó el lugar de intervención, como les decía, bajo 2 anillos de seguridad. Es recomendable que hagan el resguardo del lugar de la intervención o lugar de los hechos para preservar que no se contamine la escena del crimen. Y por último, si existió un tipo de riesgo, como les reiteraba, ya sea social o natural, bajo los cuales haya tenido que actuar y hacer la recolección de algún indicio que nos aporte en la investigación. En la sección 5, que es de las más importantes dentro del informe policial
homologado tiene que hacer una narrativa de los hechos bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, en un delito de secuestro en donde llegan al lugar de los hechos, tienen que referir el día, el lugar, la hora, bajo qué condiciones estaban, cuántos se encontraban quizá en el operativo, bajo qué patrulla llegaron al lugar, tienen que realizar verdaderamente una narrativa de circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si se les llega a pasar algún dato relevante, pues este informe policial homologado no va a servir de nada. Por ejemplo, siendo el día viernes 26 de enero del año 2024, recibí un reporte por parte del C5 en donde me refieren que en la calle Siervo de la Nación número 90 se encontraban 4 personas privadas de su libertad. Por lo tanto, acudimos el suscrito, el nombre, con mis compañeros de nombre tal, solicitamos apoyo de la patrulla número tal, ingresamos. Al momento de ir pasando por fuera del domicilio, alcanzamos a escuchar gritos de auxilio, por lo cual ingresamos al domicilio y efectivamente nos percatamos que se encontraban 3 personas del sexo masculino privadas de su libertad, quienes se encontraban amagadas, y por lo tanto procedimos a priorizar el bienestar y la integridad física de esas personas, deteniendo a tales personas. O sea, se tiene que especificar verdaderamente de manera muy puntual cuál es la acción policial, hora, lugar, fecha, para que este informe policial homologado prospere y nos dé frutos en cuanto a la carpeta de investigación, porque si tienen alguna omisión, el informe policial homologado se cae, y por más que la gente del Ministerio Público quiera de alguna manera subsanar, no va a ser posible. En el anexo A pasamos al área de los apartados del anexo A. Tenemos que poner fecha y hora de la detención, día, mes y año, hora y minuto, nombre y apellido de la persona que es detenida. Bajamos, por favor, Lisbeth. Si tiene algún apodo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, edad, si esta persona que fue detenida se identificó con algún documento, y el número de la identificación. Si se identificó con INE, pues tenemos que poner el IMEX para tener sus datos correctos. El domicilio de la persona detenida, y vamos a describir la vestimenta que esa persona traía puesta al momento de su detención. También es importante señalar si la persona detenida tenía lesiones visibles, si manifiesta tener algún padecimiento. ¿Por qué? Porque si la persona a lo mejor que es detenida te dice que es diabética, tú tienes la obligación de velar también, de respetar sobre todo sus derechos humanos y velar por la integridad física y la vida de esa persona. Aunque sea detenida, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Si esta persona también que es detenida se identificó como miembro de alguna comunidad vulnerable, también nos lo tiene que hacer saber. ¿Para qué? Para nosotros actuar bajo el protocolo de grupos vulnerables, porque no es lo mismo una persona indígena que quizá no hable el idioma español y que no debe ser tratada de la misma manera, sino que se le tiene que juzgar conforme al grupo y las leyes de grupos vulnerables. Y también si la persona se identificó como integrante de algún grupo delictivo. Algún dato de la persona de contacto, si tiene alguna persona a quien se le vaya a dar aviso. Y por último, en el apartado A.4, se le tiene que hacer la lectura de sus derechos, que tiene derecho a un abogado, que tiene derecho a una llamada, que tiene derecho a saber el motivo por el cual se le está deteniendo, que tiene derecho a una defensa adecuada y técnica, que tiene derecho a ser tratado conforme a sus necesidades, que si pertenece o es extranjero, tiene derecho a que se le dé aviso al consulado para que le dé la atención procedente. En el apartado A.5 tenemos que poner la inspección a la persona detenida, sus pertenencias y una breve descripción. Por ejemplo, cartera de color negra, de piel, destino que se le dio, si fue entregada al agente del Ministerio Público o si fue asegurada, para que sea ingresada a la bodega de evidencias
bajo su respectiva cadena de custodia. Aquí entonces hacemos una breve descripción de los objetos y cómo se encontraba vestida esa persona. Y en el apartado A.6, datos del lugar de intervención, de la detención, perdón, que es si es el mismo o diferente al lugar de la detención. ¿Por qué? Porque como les comentaba, dentro de la detención en flagrancia existen dos supuestos: que se ha detenido inmediatamente cometiendo el hecho o inmediatamente después de haberlo cometido en una búsqueda o en una persecución material e ininterrumpidamente. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá cuando cometió el hecho delictivo fue un lugar y posteriormente corrió o se subió a algún vehículo y existió una persecución material e ininterrumpidamente. Entonces, ahí ya cambia el lugar del hecho con el lugar de la detención. Entonces, se tiene que especificar si fue diferente el lugar del hecho con el lugar de la detención, se tiene que establecer en este apartado. Y en el apartado 7 se tiene que poner los datos del lugar del traslado de la persona detenida, es decir, cuál fue el destino que se le dio, si fue presentada ante fiscalía, al hospital o alguna otra dependencia. Y en las observaciones se tiene que poner si, por ejemplo, la persona fue detenida en Santa Clara del Cobre, pero tiene que ser puesta a disposición en Morelia. Ahí es donde vamos a poner si existe algún tipo de dilación. Aquí es donde vamos a justificar por qué si fue detenido a las 9 de la noche, por qué está siendo puesto a disposición de la autoridad competente a las 12. Es decir, Santa Clara del Cobre se encuentra a 1 hora y 20 minutos de Morelia, entonces se justifica, ahí ya 1 hora 20 minutos, se justifica el tema de la certificación de esta persona que es detenida, porque hay que pasarle inmediatamente a que le hagan una certificación médica y se puede justificar a lo mejor el tiempo o la dilación que existió entre la detención de la persona y la puesta a disposición ante fiscalía. Entonces aquí es el momento adecuado y correcto para llenar las observaciones de por qué existió dilación entre la detención de esta persona y la puesta a disposición a fiscalía. Y por último, en el apartado 8 vamos a poner el nombre del primer respondiente que realizó la detención, si fue uno, si fueron dos. Aquí es el apartado o el campo donde los vamos a llenar. En el anexo B, el informe del uso de la fuerza, si existió niveles de contacto con la persona detenida, si se resistió a ser detenida, aquí lo vamos a poner, si se le brindó atención médica, el nombre de quien realizó esta puesta a disposición. En el anexo C, la inspección del vehículo, vamos a poner igual día, mes, hora y año. Las características del vehículo. Seguimos bajando, por favor, Lisbeth. En el anexo D, que era lo que les comentaba más arriba, si a esta persona que fue detenida se le aseguró algún arma de fuego o algún objeto que se encuentre relacionado con la comisión delictiva, se tiene que llenar este anexo D, describiendo las características, que es en el anexo D. En el anexo E, las entrevistas, si hay testigos, el relato de la entrevista, los datos de la persona que se está entrevistando. Por ejemplo, si yo soy la víctima o ofendido y un sujeto me acaba de robar mi bolso y posteriormente yo lo señalo y me voy corriendo atrás de él, pasa una patrulla, le hago el señalamiento que esa persona que va corriendo me acaba de robar. Entonces, aquí tenemos que llenar este anexo D porque ya se me va a tomar esa entrevista y la persona que aporte esa información pues tiene que manifestar las circunstancias también de tiempo, modo y lugar. Y en el anexo F, la entrega y recepción del lugar de la intervención. Aquí también tenemos que poner cómo se preservó la escena, si fue delimitación, acordonamiento, clausura, si fue en un lugar cerrado, etcétera. Las acciones realizadas después de la preservación. ¿Quién ingresó? ¿Por qué? Porque también cuando se hace el aseguramiento o acordonamiento de la escena del crimen, deben de realizar o de fijar una ruta única de acceso. Esto le corresponde al primer respondiente para que tengan una ruta de acceso y de salida a las personas que van a estar ingresando a la escena del crimen, que es en este caso servicios periciales y policía ministerial, tienen que llevar un registro de las personas que ingresen a la escena del crimen. ¿Y cuál es la función del primer respondiente?
brindar protección o seguridad perimetral a las personas que se encuentren procesando la escena del crimen. Entonces, estas acciones que se lleven a cabo por parte del primer respondiente tienen que ser llenadas a través de este anexo, del anexo F. Y el anexo G es una continuación de los hechos o de la entrevista. Y esto es de manera muy general y muy breve el llenado de lo que es el informe policial homologado. Posteriormente, nuestro amigo Rafael Matías nos comenta que va a existir una segunda sesión en donde, si existen dudas o si quieren hacer el llenado de una manera minuciosa con un caso real, con mucho gusto lo podemos hacer. Por lo pronto es de manera muy general y muy breve la explicación en cuanto al llenado correcto del informe policial homologado. Y regresamos, por favor, Lisbeth, a las diapositivas. Como les reiteraba, existen dos informes policial homologados, unos que son el primero que es por faltas administrativas y el segundo que es por delitos. El de faltas administrativas, cuando es una falta administrativa, quizá cuando un sujeto se encuentra en estado de ebriedad, haciendo necesidades fisiológicas en la vía pública, pues es una detención por una falta administrativa. Ese tipo de informe policial homologado que es más sencillo para que sea trasladado al área de barandilla y que ahí se le sancione administrativamente su falta administrativa. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es resguardo al lugar de intervención. Aquí únicamente haré una breve distinción sobre el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo y el lugar de intervención. No siempre quiere decir que cuando la policía se encuentra acordonando una escena del crimen y se encuentre procesando esta escena del crimen, tiene que ser la misma al lugar de los hechos o del hallazgo, porque si bien el lugar de los hechos puede ser uno, quizá cuando cometen un homicidio, puede ser en un lugar despoblado, que no había luz, en un terreno baldío, etcétera. El lugar del hallazgo quiere decir que es donde se encuentra el cadáver, que puede ser distinto al lugar de los hechos, y el lugar de intervención a donde llegan estas autoridades policiales a intervenir ese lugar para hacer el levantamiento del cadáver y el levantamiento de los indicios bajo su debida cadena de custodia. Es muy importante que siempre respeten la cadena de custodia para que esa información pueda ser ingresada a la carpeta de investigación y con ello formular acusación ante los tribunales correspondientes. También en el año 2019 se creó, pasamos a la siguiente diapositiva, lo que es el Registro Nacional de Detenciones. ¿Qué es este Registro Nacional de Detenciones? Que desde el momento en que una persona es detenida, los agentes policiales tienen que llenar este registro, que es en una plataforma. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve este Registro Nacional de Detenciones? Anteriormente, antes del año 2019, no se llevaba a cabo este Registro Nacional de Detenciones, sino es una creación que surgió en el año 2019 y nos sirve para dar información pública y sobre todo transparente a todos los ciudadanos, garantizar el debido proceso y proteger los derechos humanos de las personas detenidas. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues cuando una persona era detenida, pues nunca sabíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros teníamos un familiar que quizá no llegaba a nuestro domicilio y queríamos comenzar a buscarlo, pues no sabíamos ni a dónde. Ahora con este Registro Nacional de Detenciones es una plataforma pública en donde si quizá tenemos un familiar del que no sabemos o queremos saber si una persona ha sido detenida, pues ingresamos a esta plataforma al que todos podemos ingresar, es pública, ponemos el nombre de esta persona y nos va a señalar si fue detenido, qué día fue detenido y el destino de esta persona. ¿Por qué nos dice que garantizar el debido proceso y cuáles son los beneficios de que se haya creado este Registro Nacional de Detenciones? Bien, pues este Registro Nacional de Detenciones nos ayuda para disminuir lo que es la desaparición forzada de personas, porque en cuántas ocasiones nos hemos percatado que dicen, es que se lo llevó a la policía y jamás regresó o jamás supimos nada de él. Entonces, esto es proteger y garantizar el debido proceso y proteger los derechos humanos. El saber
cuándo ha sido detenida esta persona, el que también no exista dilación. ¿Por qué? Porque para hacer este registro nacional de detenciones, el policía tiene 2 horas para hacer este llenado en esta plataforma pública. Si es en delitos quizá de alto impacto que llevan mayor maniobra, tienen un lapso de 5 horas para hacer este llenado de registro nacional de detenciones las autoridades policiales y que no incurran en ninguna responsabilidad. Entonces, a través de este registro nacional de detenciones, pues se promueve y se garantiza el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas, se evita o bajó el índice de las personas que desaparecen cuando son aparentemente detenidas por corporaciones policiales. Entonces, este registro nacional de detenciones verdaderamente ha dado un plus en cuanto a la procuración de justicia y es un nuevo modelo que se implementó en el año 2019 para que los procesos sean más transparentes. Y continuamos con la siguiente diapositiva. Las funciones a cargo del policía las vamos a encontrar en el artículo 132 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y cuáles son esas funciones de nuestros agentes policiales? Pues principalmente es recibir denuncias, realizar detenciones, como lo comentaba, flagrancia, caso urgente y orden de aprehensión, el cual su fundamento se encuentra en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos habla que las policías están facultadas para realizar estos tipos de detenciones y que deben de ser presentados inmediatamente a la autoridad competente, que en este caso sería Fiscalía General de la República o Fiscalía General del Estado, al Ministerio Público, para que resuelva su situación jurídica. También las funciones a cargo de los policías es realizar acciones de prevención del delito, que en este caso esto le compete a Policía Municipal y Policía Estatal, quienes son autoridades preventivas y que deben de actuar bajo políticas públicas antes de que se cometa el delito. Entonces hay que tener esa diferencia, porque luego la gente se nos confunde y creen que la policía de investigación o la policía ministerial es policía preventiva y no es así. Las acciones de prevención del delito corresponden a Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal. Esto es prevención, prevenir, hacer acciones a través, como lo reitero, de políticas públicas, más alumbrado, recorridos de prevención y vigilancia, que tengan mayor comunicación con las colonias conflictivas para cuando vean quizá alguna situación de peligro, se comuniquen a esos teléfonos de la policía y que ellos puedan hacer quizá rondines de prevención y vigilancia. Cuando se comete ya un delito es cuando actúa o entra fiscalía, ya cuando se perpetró alguna comisión delictiva, algún hecho con apariencia delictuosa es cuando entra fiscalía o los agentes investigadores, o también conocidos como policía ministerial, para realizar las investigaciones bajo el mando y conducción del Ministerio Público, que puede ser inspección de persona, inspección al lugar de los hechos, inspección a bienes inmuebles, entrevistas, entre otras. Entonces, recordemos que para realizar acciones de prevención del delito es Policía Municipal, Policía Estatal. Una vez que se comete el delito, ya conoce agentes de investigación o Policía Ministerial. Realizar acciones de investigación y persecución penal del delito, era lo que les comentaba, es cuando entran los agentes de investigación de Fiscalía, cuando ya existe un delito de homicidio, en donde ya ellos hacen otros tipos de actos de investigación más especializados para llegar al esclarecimiento de los hechos, y que esos actos de investigación ya más especializados, como le comentaba al maestro Rafa, me gustaría explicárselos en una sesión, ya que esto es de manera de verdad muy general, muy breve, porque únicamente contamos con 1 hora de tiempo que ya casi se nos vence. Entonces, para quienes estén conectados y para quienes estén interesados, esto solamente es una breve charla, es ilustrativa, pero en próximas sesiones vamos a estar desmenuzando uno por uno cada acto de investigación y las funciones policiales que realizan los policías, porque son muy importantes y verdaderamente, como les decía al inicio de esta sesión, hay que dignificar el papel del policía de investigación, porque hace un trabajo extraordinario, hace un trabajo verdaderamente que coadyuva mucho y que suma mucho en las investigaciones.
Otra de las funciones de la policía es actuar bajo el mando del Ministerio Público, informar de manera periódica los actos de investigación llevados a cabo. Si el agente del Ministerio Público le solicita realice una entrevista a Juan Pérez por el delito de homicidio, el policía tiene que informarle al agente del Ministerio Público que realizó esa entrevista. Pero además es importante que el policía sepa que solamente es de manera ilustrativa más no limitativa, es decir, el policía está facultado para realizar otros actos de investigación que él considere necesarios que puedan aportar dentro de la carpeta de investigación. Es como, por ejemplo, si yo le pido que me realice una entrevista en tal domicilio y si él ve cámaras de videovigilancia o ve algún otro dato de prueba que pueda coadyuvar, claro que está dentro de sus facultades realizar estos nuevos actos de investigación para llegar al esclarecimiento de los hechos. También otra de sus tareas es practicar inspecciones a personas o a bienes inmuebles, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, entrevistar a testigos, requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de la investigación y en caso de negativa informará al Ministerio Público. Por ejemplo, les comento rápidamente, también en otras sesiones vamos a ver casos prácticos, casos reales que he tenido la oportunidad de trabajar en la Procuración de Justicia dentro de Fiscalía. Hace poco me llegó un caso por el tema de violación de una niña en una primaria. Entonces, yo solicité en la orden de investigación como Ministerio Público, le solicito a la Policía de Investigación que solicite el expediente laboral de este maestro que fue quien abusó sexualmente de esta menor y la policía acudió a la escuela primaria a solicitar ese expediente laboral. Hubo una negativa por parte del director de esta escuela y evidentemente este director de la escuela pues está siendo omiso y está obstaculizando a la autoridad para ejercer acción penal. Entonces, es importante saber que la policía tiene la facultad de solicitar información a las dependencias que así lo considere para coadyuvar a la gente del Ministerio Público y si en su caso se niegan a brindar esta información, pues efectivamente están incurriendo en un delito de omisión y se debe informar inmediatamente a la autoridad competente. ¿Para qué? Para que tome, pues, como se conoce, ¿no? Coloquialmente, cartas en el asunto y pueda también cambiar la calidad de esta persona. Quizá este director, quien no nos está dando esta información, pues se le puede hasta también imputar algún delito o se le puede decir cómplice de ese hecho delictivo porque está obstruyendo la investigación ministerial. Otra de las funciones que tiene es proporcionar a las víctimas o ofendidos protección. En el área en donde me encuentro actualmente se utiliza mucho, por ejemplo, en temas de delitos de violencia familiar, en donde se le tiene que brindar a las víctimas medidas de protección. ¿En qué consisten estas medidas de protección? Cuando acude la víctima a presentar denuncia por un delito de violencia familiar, y nos hace la narrativa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y nos dice es que mi pareja o mi marido me golpea a mis hijos, nosotros tenemos la obligación de dictar una medida de protección y girarla al área de medidas de protecciones policiales. ¿Para qué? Para que le brinden esa seguridad a esa persona. ¿Y en qué consisten esas medidas de protección? Pues en que el sujeto agresor no se encuentre en el domicilio, en que el sujeto agresor no se acerque a la víctima, en que se le va a estar visitando de manera periódicamente a la señora, se le está brindando monta de guardia policial las 24 horas. Estas medidas de protección regularmente se dan por 30 días y si nosotros nos percatamos que esta persona que tiene algún peligro de que sea violentada nuevamente o que se le pueda agredir a su persona, entonces nosotros podemos extender esta medida de protección por 30 días más y así sucesivamente nosotros para brindar estas medidas de protección. Y sobre estas medidas de protección, los agentes policiales nos tienen que informar periódicamente si efectivamente están en guardia de monta y custodia fuera del domicilio de esta persona o si el sujeto agresor se ha acercado al domicilio
para nosotros tomar las acciones y medidas pertinentes. Entonces es importante saber que no únicamente en delitos como violencia familiar o violación o en temas de delitos sexuales se les puede brindar esta medida de protección, no. Se les puede brindar esta medida de protección a todas las personas que se encuentren en un riesgo real e inminente por parte de su agresor. Pueden dar aviso a Fiscalía, a la gente del Ministerio Público que tiene su carpeta de investigación para nosotros brindar y aportar o girar esa medida de protección para el cuidado de la víctima ofendido o también los testigos, porque también en casos reales en donde existen testigos por delitos de homicidio y que al final del día no quieren rendir su testimonio cuando nos encontramos en la etapa de desahogo de pruebas, no quieren acudir. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los sujetos activos del delito tomen acciones en contra de esta persona. Entonces es obligación de nosotros, es obligación del policía el dictar, bueno, el dictar es de la gente del Ministerio Público, pero las obligaciones del policía es brindar estas medidas de protección para que las víctimas ofendidos o testigos que van a participar en audiencia se sientan protegidos, se sientan cobijados y puedan rendir su declaración o su entrevista. También otra de las funciones policiales es dar cumplimiento a los mandatos judiciales y ministeriales, por ejemplo, una orden de aprehensión. Cuando existen ya elementos de prueba y cuando la gente del Ministerio Público ya acudió a audiencia a solicitar orden de aprehensión y que se encuentran con todos los elementos probatorios de que esa persona que está siendo señalada ha cometido ese delito, pues evidentemente nuestro juez nos otorga una orden de aprehensión y es facultad del policía el ejecutar esta orden de aprehensión. Pero también, como le refería yo al maestro Rafa, existen otros actos de investigación en donde pueden participar los policías que ya son actos de investigación más avanzados. Ellos pueden, se encuentran actos de investigación establecidos en el artículo 251 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde ellos pueden participar, que no requieren control judicial, pero existen otros actos de investigación en el artículo 252 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde ellos, mediante mandato judicial, pueden realizar investigaciones, como lo es. Nos vamos a la diapositiva número 25, por favor. Listo, gracias. Aquí es una red de vínculos de un delito de robo en donde ya existió previamente una autorización judicial, que espero que lo abordemos en una clase posterior a esta para que les pueda quedar más claro punto a punto sobre las funciones tan importantes que ejercen los policías, ya sea municipal, estatal o ministerial o agente de investigación, en donde ya existe una red de vínculos y ubicaciones geográficas por parte de las personas que cometen hechos delictivos. Aquí es una red en donde ya se encuentra más avanzada de quién es el probable responsable y con quiénes ha estado realizando esta comisión delictiva, que como se puede observar aquí, son más de 30 personas, de 30 números telefónicos, en donde es una red, es una banda de robavehículos y se comunican a través de estas líneas telefónicas. Entonces, el policía de investigación o el policía no es únicamente el que ven dando el paso en la calle, etcétera, etcétera, sino que los policías también se encuentran facultados y realizan actos de investigación que son verdaderamente extraordinarios y que aportan mucho en cuanto a la investigación. Nos vamos de manera rápida a la diapositiva número 33. Y vemos que los agentes policiales también pueden fungir como agentes encubiertos y ingresar a las células delincuenciales para obtener información y o datos de prueba de estas células delincuenciales para llegar a su desmantelamiento. Entonces, también, como les reitero, es importante que conozcan o que sepan todas las funciones que pueden hacer
nuestros agentes. Por ejemplo, aquí nos dice que aquel funcionario policial autorizado que se encuentra altamente calificado, que deberá prestar su consentimiento y que deberá ocultar su identidad con el propósito de infiltrarse y o introducirse en las organizaciones criminales o asociaciones delictuosas con la finalidad de identificar a los partícipes de la comisión delictiva, reunir información y elementos de convicción necesarios para la integración de nuestra carpeta. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y alguna de las funciones a cargo de los agentes encubiertos, pues es infiltrarse en la actividad criminal sujeta de investigación, es decir, hacerse pasar como una persona civil común y corriente dentro de una organización criminal para recabar datos de prueba que sustenten que esa célula delincuencial ha cometido hechos delictuosos, así como obtener información y elementos de convicción que sumen en la investigación. La identificación e individualización de las personas, cosas, bienes, lugares en donde opera la célula criminal e informar de manera periódica y oportuna sobre los temas de casos relevantes relacionados con la investigación. Y bien, chicos, pues por mi parte es todo hasta el día de hoy. Espero que exista una segunda sesión como lo platicamos con el maestro Rafa. Si alguno de ustedes tiene alguna duda hasta aquí, la podemos manifestar. Y con mucho gusto. De parte de Facebook, hay una pregunta de la persona Ernesto Cárdenas, que le hace una pregunta maestra y dice, ¿y qué pasa cuando la supuesta víctima miente y se le impone una medida cautelar restrictiva al investigo? Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, si una víctima, siempre cuando nosotros tomamos la denuncia, le hacemos del conocimiento o le informamos que la falsedad en declaración es un delito. Entonces, nosotros como agentes del Ministerio Público tenemos la obligación de recibir las denuncias independientemente de cualquier situación, porque es nuestra obligación como servidores públicos, pero si derivado de las actuaciones e investigaciones policiales, si derivado de las investigaciones por parte de servicios periciales, nos percatamos que esa persona mintió, pues se tiene que abrir una investigación y se vierte la calidad que tenía como víctima y ahora sería calidad de imputada. Y eso es muy común. Efectivamente, también supe de un caso en donde una chica denunció que fue violada. Entonces, nosotros señaló de manera directa a su agresor, dijo que era un compañero, señaló circunstancias de tiempo, modo y lugar, el día tal, a la hora tal, que esa persona que ella había sido violada. Entonces, pues yo qué hago, mi obligación cuál es, pues mandarle a hacer los estudios, el médico legal sexual ginecológico, mandar a hacer estudios de fosfatasa, si hay presencia de semen, realizar también estudios sobre médico toxicológico y de alcoholemia, si existe algún tipo de droga o sustancia psicotrópico que esta chica haya ingerido. Entonces, al momento de que el médico legal sexual me sale que no tiene desgarro himenial ni vaginal reciente, cuando ella me dijo que los hechos fueron como a las 10 de la noche y acude a presentar denuncia, esa fue a las 10, acudió como a la 1 de la mañana a presentar denuncia, evidentemente le tenía que salir un desgarro reciente. Efectivamente sí tenía un desgarro reciente, platicando ya con un médico me dice que es aproximadamente de 10 días. Un desgarro antiguo es aproximadamente de 15 días hacia adelante. Entonces, ¿tenía desgarros antiguos? Sí. ¿Tenía desgarro reciente? No. Esos desgarros antiguos, evidentemente, pues pudieron ocurrir porque esta persona ya tenía una vida sexual activa. Entonces, aquí le cambia su calidad de víctima a imputada y efectivamente se inicia una carpeta de investigación por la falsedad de declaración de esta persona. Okay. Y evidentemente tiene que existir una reparación del daño para la otra persona, que quizás está señalando. Quizá puede ser consistente en terapias psicológicas o erogaciones si esta persona decide denunciarla. Claro que sí, existe, se puede hacer. ¿Por qué? Porque la señaló y porque fueron hechos
que refirió que no son ciertos. Okay. Son todas las preguntas que tenemos, maestra. De antemano le agradecemos y el colectivo oaxaqueño le quiere otorgar un reconocimiento por su participación. Gracias. Ahí está. El colectivo oaxaqueño en mediación y asesoría especializada SC otorga el presente reconocimiento a la maestra Paola Maldonado Sánchez por su participación como ponente en la charla virtual Actos de Investigación y Actuaciones Policiales que se llevó a cabo el día viernes 26 de enero del 2024 en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 26 de enero del 2024. Muchas gracias, Lisbeth. Un gusto y un placer haber estado con ustedes. Como les reitero, esto fue una charla de manera muy breve, muy generalizada por la cuestión del tiempo, pero espero que exista la posibilidad de poder tener un conversatorio con un poquito de más disponibilidad de tiempo para poder abordar de manera precisa cada uno de los actos de investigación a través de ejemplos, a través de hechos de casos reales y que puedan quizá comprender un poquito mejor cómo se llevan a cabo estas investigaciones, sobre todo en delitos de alto impacto. Sí, igual el maestro Víctor se estará comunicando con usted y estaremos anunciando una próxima sesión con usted, maestra. Gracias, buenas noches.